fuerzas de garantía. Esta es la principal propuesta que ha salido este jueves en París de la reunión de la coalición de voluntarios. Eso es, los 31 países y diferentes organismos que apoyan de forma inquebrantable a Ucrania frente a la agresión rusa. Según el anfitrión de este encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron, la idea sería reunir fuerzas militares de algunos ejércitos europeos para proveer garantías de seguridad a Ucrania mientras se implementa el alto el fuego. Detalló que todo pasaría por enviar estos efectivos a algunos puntos estratégicos previamente identificados por los ucranianos, de forma que puedan brindar apoyo a largo plazo y sobre todo disuadir a Rusia frente a nuevas hostilidades. Detalló también que se acordó enviar en las próximas semanas a un equipo franco-británico al país para así fortalecer al ejército ucraniano de cara a cuando se logre el deseado acuerdo de paz. Otro de los asuntos que han abordado los líderes en la capital francesa es el estado actual de esas negociaciones de paz. Muchos expresaban sus dudas, sus suspicacias al respecto de que Moscú llegue a acatar lo que ya se ha acordado en las 2 semanas anteriores. Y por esta razón todos han estado de acuerdo de que el momento actual no es el más propicio para levantar las sanciones que han aplicado hasta el momento contra Moscú, dado que Rusia justamente había pedido que se levanten esas sanciones contra bancos y exportaciones de alimentos para acatar y cumplir con la ampliación del alto el fuego que beneficiaría al Mar Negro. Todo al contrario, todos han estado de acuerdo de que hay que presionar todavía más, aplicar más sanciones para así debilitar a Rusia en esa mesa de negociaciones. Y según supimos a través de un comunicado emitido por el gobierno italiano, una vez terminado el encuentro, parece ser que las Naciones Unidas podría llegar a tener algún papel a la hora de implementar y monitorear el alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, por el momento se trata tan solo de una idea embrionaria, con lo que faltará trabajarla todavía más a lo largo de las próximas semanas. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Y hay que Rusia insiste que solo aceptará el acuerdo de cese el fuego en el Mar Negro si es que se levantan las sanciones a sus instituciones financieras y en favor de compañías vinculadas a la exportación de alimentos. También pide su reconexión al sistema SWIFT de pagos internacionales. Todas estas fueron sanciones impuestas por su invasión a Ucrania en febrero de 2022. Y hay que recordar que en 2023, bajo los auspicios de Turquía, de Naciones Unidas, Rusia y Ucrania firmaron el acuerdo de granos del Mar Negro, que permitía la salida de materias primas agrícolas en medio de las hostilidades, un acuerdo del que salió Rusia meses después ese mismo año. Pero vamos a hablar de lo que se viene, de las oportunidades, con el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. Saludos hasta Beijing. Máximo, a ver, entendiendo que están en conflicto, entendiendo que esto implica deactivarse este acuerdo, hay que subrayar deactivarse, ¿qué cambiaría? ¿Cuánto cambiaría en términos de insumos, de lo que se puede transportar o el costo mismo de transportar? Hola, muchísimas gracias, Gabriela, y buenas noches. Como bien dices, primero tiene que darse el acuerdo porque hay condiciones importantes que puede ser complejo de que se implemente. Pero si es que el acuerdo se diera, hoy en día con las condiciones de mercado en que estamos y con el flujo hoy en día de alimentos y sobre todo el caso de fertilizantes, que es lo más relevante para la región de Latinoamérica, de Sudamérica fundamentalmente, no creo que se daría mayor cambio. ¿Por qué? Porque en términos de flujo de cereales estamos en una situación estable y si es que hay una reducción en el riesgo de los seguros y que implicaría un menor costo de transporte, este va a beneficiar a los exportadores, no necesariamente a los consumidores. En el caso de fertilizantes, hoy en día el precio del nitrógeno está bajo, está pre el conflicto, y el caso de los otros insumos también no se vería mayor cambio. En gas natural sí podría haber un mayor cambio, pero sabemos que los mecanismos de transmisión de gas natural están afectados en términos de infraestructura. Entonces, no esperaríamos un gran cambio como consecuencia. Por supuesto, se lograría mayor estabilidad y potencialmente en el futuro una mayor reducción del riesgo y beneficios para las empresas que transportan estos productos. Por supuesto. Oye, ¿cómo hemos capeado estos meses de guerra en lo que son estos insumos, los alimentos, los granos, los cereales, los fertilizantes? ¿A qué ha sido posible, a qué le atribuyes que se haya estabilizado la situación? Bueno, se empezaron a crear distintos mecanismos para poder transportar distintos puertos. Al comienzo, como bien nos acordamos, hubo un incremento en el precio, sobre todo
en el precio del trigo, pero también hubo un incremento muy fuerte en el precio de los fertilizantes cuando empezó el conflicto, porque la Federación Rusa es un gran exportador, el principal exportador de nitrógeno y de gas natural de Europa para producir nitrógeno. Eso, a medida que avanzamos en el conflicto y que se dio primero la solución del Mar Negro que trabajó las Naciones Unidas, eso redujo el problema sustancialmente. Luego, el último acuerdo del Mar Negro no se renovó, pero ya se habían activado distintas líneas de transporte, lo cual permitió que el grano de Ucrania y que Rusia siguiera exportando fertilizantes a través de otros puertos y siguiera exportando sus granos, lo cual llevó a que se estabilizara el mercado mundial. Sin embargo, sí hubo un incremento en los riesgos y por lo tanto en los seguros, y eso afectó a los exportadores, pero hubieron mecanismos de apoyo secundario que permitieron reducir esos costos. Entonces, eso creo yo que es lo que más se beneficiaría en el futuro si es que hay este acuerdo. Máximo, en las últimas semanas hemos estado escuchando a las autoridades europeas asumir pues esta realidad en torno a su seguridad a la luz de la posición de la administración Trump. Pero como parte de ese tema, ahora la Unión Europea está recomendando hace unos días a sus ciudadanos almacenar suficientes alimentos y otros insumos básicos para por lo menos 72 horas ante el riesgo de una guerra a gran escala. Se dice rápido, se dice fácil, es impresionante reconocer lo que implicaría, pero ¿qué efecto tendría un anuncio de estas características sobre los precios, sobre la demanda, incluso sobre esta capacidad de guardar insumos de los países, de los estados europeos? Mira, si nos ponemos en una situación paralela que pasó ya hace unos años, que es el caso del COVID-19, ¿no? Cuando empieza el COVID-19 teníamos suficientes alimentos en el mundo, no había un problema de alimentos en el mundo. Pero al comienzo del proceso también se da una situación parecida en la que los hogares empiezan a acumular rápidamente alimentos, preocupados de qué podría pasar porque la movilidad de los alimentos en el mundo podía verse restringida. Y eso llevó a un spike, a un incremento de precios y una mayor volatilidad de precios en el mundo. ¿Por qué? Porque los principales productos que se pueden mantener son productos intensivos en el uso de cereales, y eso puede poner mayor presión. La situación que estamos viviendo hoy en día y estos anuncios podrían llevar a una situación similar. Entonces, mi recomendación sería que hay que tener mucho cuidado de no generar estos estreses en la demanda que podrían exacerbar un poquito la situación del mercado y podrían generar algunas consecuencias negativas. Entonces, hay que ir creo que con mucha calma, con mucho cuidado. El sector productivo, sobre todo el sector agroalimentario, mostró durante COVID-19 la capacidad de respuesta enorme que tuvo y cómo logramos estabilizar y los precios estuvieron estables a pesar de la gran crisis que se vivió en ese momento. Entonces creo que mejor es estar tranquilos en ese sentido para no poder llevar a una exacerbación y mayor presión en la demanda de alimentos. Importantísimo. Conecta a América Latina, Máximo, con esta realidad geopolítica. En el último comentario, un minuto, Máximo. Sí, mira, América Latina es un gran proveedor de alimentos en el mundo, tanto de cereales como productos de alto valor. No veo ninguna limitación ni ningún problema en América Latina en términos de su abastecimiento de alimentos. Por supuesto, hay partes como Centroamérica y algunos países que sí enfrentan algunos problemas en su seguridad alimentaria, pero la región en sí es una de las regiones que más ha mejorado en términos de reducción de desnutrición crónica en los últimos años, y creo que en nuestro caso tenemos la suficiente capacidad de producción de alimentos, y el rol de América Latina, fundamentalmente de Sudamérica, es suplir de alimentos al mundo. Entonces, lo mejor es vivir en un entorno donde los precios son estables y los mercados responden de forma transparente, y eso es lo que debemos buscar. Bueno, pues Máximo, te agradezco la oportunidad de esta entrevista. Es ya viernes allá en Beijing. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto. Adiós.